Desvariados, un podcast donde dos señores extraños hablan de todo sin tener mucha idea de nada. Bienvenidos a Desvariados, un podcast donde dos señores raros hablan de casi todo sin tener ni idea de prácticamente nada. Somos Hugo sin H, más conocido en redes también como PorquéTT. Aquí le tenéis a mi... creo que es derecha, ¿no? Izquierda. Bueno, lo tenéis ahí, lo estáis viendo, ¿vale? Para que los escuche esto a posteriori, que lo escuche en las plataformas habituales de Spotify y demás. No lo vais a ver, pero bueno, Hugo está ahí, ¿vale? Y bueno, y un servidor, Sergio García. Y en principio vamos a acompañar aproximadamente cada 15 días. Estaremos aquí en directo en Twitch y luego resubiremos todo el contenido a las plataformas habituales, a YouTube, Spotify y demás. Y bueno, si nos visteis en el episodio 1, este como veis es el episodio 1.5, ¿vale? Quien nos viera en ese episodio número 1 se habrá dado cuenta de que he repetido la misma intro. Esto tiene una explicación, y es que ese episodio, por un fallo, no se grabó. Lo emitimos en directo, pero no quedó luego grabación de ello, así que no solamente quedó para la gente que no vio en directo. Entonces, por eso hoy vamos a hablaros el tema principal del que vamos a versar, que probablemente nos vayamos del tema, va a ser los fallos. Y ya no me enrollo más. Hugo, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues buenas a todos, estamos aquí por segunda vez o por primera vez para algunos, porque bueno, lo que estaba contando Sergio es que nos equivocamos, fallamos en grabar el podcast y al final, pues oye, pues lo que tiene ser novato, al menos en mi caso. En el caso de Sergio no, pero en mi caso soy un novato en esto y lo dicho, es que la verdad es que no me puse nervioso ni me preocupó nada, porque creo que al final todo sirve para aprender. Entonces, bueno, al final es un poco, hoy vamos a hablar de los fallos porque creo que es una parte muy importante de la vida y es que sin fallos no hay aprendizaje. La gente que no se equivoca nunca no aprende. Ujú. Es difícil aprender sin equivocación. Entonces, creo que es bueno y es bonito hablar de los fallos y también asumir, como ya hemos dicho alguna vez, que la vida está llena de fracasos y que Ujú. la gracia es un poco es superarlos y buscar otro fracaso nuevo. O sea que, bueno. O sea, que Y tú eso es como dirías... todo. Sí, No, perdona, que tú dirías, perdona que te corte, que sí. hay que buscar el... entre comillas, no me malinterpretes. Hay que buscar ese fracaso. Hay que ir a... o sea, fallar es bueno. Yo creo que hay que asumirlo. Creo que Ujú. el tema es asumir el fracaso. Más que buscarlo, no hay que buscar el fracaso, hay que buscar el éxito, ¿vale? Es un poco tópico, pero Ujú. creo que hay que asumir que lo normal es fracasar. Lo normal es Entiendo. perder. Porque en la vida la gente con éxito son cuatro, ¿vale? O sea, la gente con Total. éxito son cuatro. La mayoría de la gente pasamos un poco sin pena ni gloria por la vida, y es que es así, es que somos millones, miles de millones de personas y Ujú. cada uno pues, tenemos una vida y normalmente tenemos una vida anodina, tenemos una vida sosa, pero que es así, es también parte de la vida. Entonces, al final, es asumir el fracaso, es que es asumir el fracaso. Yo creo que para llevarlo todo mejor hay que Ujú. asumir el fracaso. Ujú. Te entiendo perfectamente, sí, sí. Tenemos los primeros comentarios. Muy buenas, Mika. Gracias por estar aquí en este episodio 1.5 de Desvariados. Estoy de acuerdo contigo, la verdad, con el tema de asumir. O sea, creo que está bien tener expectativas altas cuando haces algo, pero también hay que ser realista. Y es realista precisamente lo que tú comentas, de que al final, si tú te metes en un proyecto, por ejemplo, este podcast, sin ir más lejos, no, aunque tú y yo pensemos, venga, este podcast vamos a intentar que sea el podcast más escuchado de España, ¿vale? Por poner algo muy top, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que igual nos escuchan dos personas al principio, luego tres, luego cuatro, y quizás en algún futuro lleguemos a ser un podcast muy escuchado. Pero puede que no. O sea que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. No sé. ¿Eso qué te parece esta idea? Yo, yo es que pienso realmente que yo cuando hago este podcast no pienso en el éxito que vamos a tener Ujú. o en el fracaso, porque Ujú. yo pienso un poco es en que nos voy a pasar bien y en que necesito un rincón Claro. para expresarme, necesito un rincón para hablar mucho, porque soy una persona que habla muchísimo, Ujú. y necesito un rincón para sentir, para desahogarme también. Entonces, yo voy con ese objetivo. Entonces, a mí me da un poco igual el éxito o el fracaso del podcast. Ujú. Si funciona, maravilloso, pero realmente no busco eso. O sea, no busco que funcione o que no funcione, simplemente busco pasarlo bien. Y creo que es un poco también la clave para mí de todo. Ujú. Creo que en la vida, creo que
hay que intentar pasarlo bien en los proyectos que hagas a nivel personal. Evidentemente en el trabajo no, porque los trabajos pues no, cada uno nos tenemos que ganar dinero o lo que sea, y evidentemente ahí no. Pero en los proyectos personales, en los proyectos que haces en tu tiempo libre o que le quieres dar un tiempo pues a cosas personales, ¿vale? Lo importante para mí es disfrutar, porque si te lo planteas como algo para ganar dinero, eh, puedes, puedes acabar un poco lo que siento que es con el fracaso, y es que la mayoría de cosas se acaban mal, Ujú. porque es así, es que la vida es así, hay mucha competencia, hay mucha gente. Yo, bueno, voy a confesar una cosa, ya que Sí. estamos aquí, y es que yo, pues la gente me conoce por PTT y demás en Twitter, pero yo he fracasado muchísimas veces en proyectos, en ideas que he tenido en Twitter, en Ujú. cuentas. He tenido, sin exagerar, he tenido, esto es una cosa muy vergonzosa, pero lo voy a decir, Adelante. más de 200 cuentas en Twitter. Más de Desde 200, hace, hostias. sí, Son muchas. sí, desde hace, llevo en Twitter desde hace como 15 años o más. Llevo Ujú. mucho tiempo en Twitter, mucho Ujú. tiempo, ¿vale? Tú Y he lo hecho, montaste Twitter, casi. exactamente, yo con Twitter, cuando empezó Twitter yo ya estaba ahí. Entonces, he tenido una cantidad de cuentas gigante, Ujú. gigante, porque yo empezaba proyectos cada 2 por 3. De hecho, sigo manteniendo alguna cuenta por ahí suelta, que es Ujú. mía y que nadie lo sabe, pero tengo como, ahora mismo cuentas en Twitter, tengo dos que uso, pero realmente Ujú. he tenido muchísimas cuentas y todas fracasadas, pero hay que decir que me lo pasé muy bien. Y es un poco, al final es un poco eso, soy una persona obsesa y, y lo he dicho, he tenido muchas cuentas en Twitter y todas fracaso, y, bueno, y al final pues en Pocket no ha salido mejor, pues ya, genial, pero tampoco lo considero un éxito, considero pues que es un paso más. Ujú. Muy bien. No, sí, al final, por ejemplo, creo que era. Voy a hablar de deportes. Yo que no soy para nada aficionado de deportes, pero bueno, voy a hablar de deportes. Creo que era Michael Jordan el que lo dijo, que él eh, conseguía tantos puntos o era tan bueno jugando y demás por todas las veces que había fallado antes, porque no paraba de intentarlo. Entonces es un poquito también lo que tú comentas. O sea, al final la idea es, entre comillas, no parar de intentarlo aunque te caigas muchas veces. O sea, seguir adelante. Es una buena Sí, filosofía porque hay mucha gente que le pasa lo contrario, y es que a lo mejor se crea expectativas demasiado altas cuando empieza con algo, con lo que sea, y cuando esas expectativas no se cumplen, y llega el fallo, llega el fracaso, lo que también llega la frustración. No sé si tú lo has vivido alguna vez la frustración en alguno de estos proyectos. Que no ha eh, salido como tú querías y demás. pues constantemente, Ujú. es así, constantemente, o sea, es decir, he tenido mucha frustración, he tenido muchos fracasos con bastantes golpes duros en la vida Ujú. de proyectos que he metido mucho de mí en esos proyectos y decía, guau, esto va a triunfar. Y me estrellaba una y otra y otra y otra. Y es así, o sea, es decir, por eso estoy ahora mismo en una parte de mi vida que busco más, eh, estoy en un momento zen, en un momento tranquilo, Ujú. yo busco más disfrutar y creo que centrarme mucho en el éxito, uf, es un tema complicado porque es que es muy complicado asumir primero que vas a fracasar, que es una cosa que no me la esperase, Ujú. y después asumir que casi nadie consigue el éxito. Esto es una Totalmente. cosa que es difícil de asumir porque la gente pues, siempre empieza todos los proyectos con muchísima ilusión y, oye, genial, es un Ujú. poco la mentalidad es positiva y demás, pero es que lo normal es que fracasen los proyectos porque es que no. Es que hay mucha competencia. Por ejemplo, Totalmente. el tema del podcast, estamos aquí haciendo un podcast. Hay una cantidad gigantesca de podcasts de gente haciendo lo mismo que nosotros, hablando lo mismo que nosotros, con temáticas muy similares. Y lo dicho, lo único que para mí es un poquito diferente de nosotros es que pues somos una pareja muy de contraste, pues que soy una persona yo con discapacidad. O sea, si una persona con discapacidad, pues hay muy pocos haciendo podcast, Ujú. alguna verdad. Pero eso es un Sí. poco el factor diferencial, porque es que lo demás, pues somos dos señores hablando de cosas. Esto es una cosa muy de podcast. Dos señores hablando de cosas sin seguramente tener ni idea, que es un poco lo que pasa que al final, pues nuestras especialidades a lo mejor no tienen nada que ver con esto. Yo no he estudiado psicología, ni he estudiado nada relacionado con coaching y estas cosas Ujú.
no estudio nada de eso, entonces es un poco como que estoy metiéndome en una cosa que no controlo. No, Pero, bueno, pero habla de sí, tu experiencia al final. Entonces también sí, controlas. O sea, de una eso forma diferente, pero sí, sí. sí, lo que pasa que tendemos a pensar mucho que sabemos un poco de todo y realmente sabemos un poco de nada. Sí, es Siempre, verdad. la vida es que siempre está lo mismo. Yo, por ejemplo, en Porque TT, en Twitter, tengo que hablar de todo porque hay tendencias de todo tipo. Ujú. Y yo la verdad es que de casi todo lo que hablo tengo que estar media hora informándome sobre de qué voy a hablar porque hay veces que no tengo ni idea, hay veces que no tengo ni idea. Normal. Es así, y al final la gente tiende a pensar que yo sé o que yo hablo de todo o que tengo algo de conocimiento y no es así, la verdad, eso no es así. Yo hablo de cuatro cosas, o sea, es decir, yo conocimiento tengo de cuatro cosas. Ujú. Es normal, sí, sí, por supuesto, pero bueno, al final hay que lanzarse en ese sentido. Tú, por ejemplo, con Pocket lo haces y lo bueno que tú haces es que te informas antes de hablar, que ya dice mucho de ti en comparación con otras personas que no lo hacen. Y luego al final, pues, por lo menos asumes que dentro de lo que tú haces también hay mucha gente que también lo hace. Que eso no siempre pasa. Por ejemplo, con lo que comentaba del podcast, yo me lo llevo a otro terreno, en este caso al terreno. Yo también soy escritor, ¿vale? Para quien no lo sepa, tengo varios libros, pero autopublicados en Amazon, que al final es algo que cualquiera puede hacer, ¿vale? O sea, tú si escribes un libro, esté mejor, peor, lo puedes autopublicar. Y ahí no hay ningún tipo de filtro que te impida que esté publicado o no. Entonces, yo como escritor autopublicado, también he visto, cuando yo escribí mi primer libro, me pasó un poquito lo que tú comentas. Vas con ilusión, con pensar que vas a triunfar y todo eso, y te das cuenta de que hay mucha gente como tú que también ha escrito un libro y que también está en las mismas que tú. Y eres uno más. Entonces, ¿cómo destacas entre los demás? Pues bueno, puede que destaques, puede que no. Igual tienes suerte, igual no. Pero pasa exactamente eso que tú comentas, con lo que hablábamos ahora del podcast y todo eso. Hay mucha gente, y mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, cuesta destacar y sobre todo al final hay que asumir que igual no te sale tan bien las cosas como tú pensabas. Yo, por ejemplo, con el tema de los libros, y ya te dejo hablar, perdóname que me estoy enrollando. Sí. No, no, ya. Mi primera novela la publiqué en septiembre de 2016. O sea, hace ya va a hacer 8 años que publiqué la novela. Y yo ahí, no sé, a lo mejor el pico de ventas máximo que he tenido a lo mejor han sido 3 en un mes. O 4, Ujú, ¿vale? Por poner un ujú. ejemplo. O sea que a donde yo quiero llegar es que al final mis ventas son muy modestas, ¿vale? Pero aún así sigue ahí la novela. Entonces, bueno, sigo intentándolo. Quizás algún día llegue algo más o quizás no. Pero bueno, lo sigo intentando y sigo yendo a la feria del libro, que me gusta. No, eso está bien. Sí, sí. Yo estaba pensando esto que estabas comentando, que Ujú, siempre hay mucha competencia y hay mucha gente haciendo lo mismo que tú. ujú. Me acuerdo de una frase de Will Smith, ¿vale? Will Smith, el actor Will Smith, Sí. que decía una cosa que te tendía, él te tendía generar optimismo, él te tendía a animar a la gente, pero es cuando otra vez más pesimista. Y es que él decía que lo que tú estés haciendo, lo que tú quieras hacer en la vida, Ujú, que sepas que hay alguien que, por ejemplo, tú madrugas yo qué sé, tú te levantas a las 7 de la mañana para hacer el ujú. proyecto que quieres hacer y siempre hay alguien que se levante a las 5. Siempre hay alguien que se levanta a las 5 de la mañana para hacer lo mismo que vas a hacer tú a las 7. Sí. O sea, hay alguien que ya te saca 2 horas de ventaja. Y hay alguien que en otra parte del mundo que ya lleva 8 horas de ventaja porque ha nacido, porque está en otro lugar del mundo donde los horarios son diferentes. Ujú, Y es un tema que él pretendía como animarte, voy a decir, pretende animarte como para decir, tienes que esforzarte más. Pero yo lo veo más bien como mejor preocúpate de disfrutar, porque si crees que vas a ser mejor, vas a tropezar, porque es que siempre va a haber alguien que está ahí haciendo lo mismo que haces tú, pero ujú, más tiempo y además antes. Entonces es como que lo mejor para mí es disfrutar. Y creo que ujú. es, a partir de ahí, si hay éxito o hay fracaso, pues ya se verá, pero realmente creo que no merece la pena para mí esforzarse mucho en la vida porque creo que te darás más decepciones que alegrías si te esfuerzas muchísimo. Creo Ujú. que el esfuerzo está sobrevalorado. Creo que el esfuerzo está sobrevalorado y creo que esforzarse está bien, pero creo que cuando estos coaches, ¿no? Esta gente ahora, influencers que dicen lo de tienes que ser una fucking bestia, tienes que ser una fucking Uf, bestia, ya esto. Sí. ¿vale? Yo qué sé, comer de pobres, pues
cosas así, no sé. Esa gente Ujú. que digamos que te impulsa a trabajar como de forma excesiva, Sí. creo que te está impulsando también a que la decepción que te vas a llevar es mucho más grande. Entonces yo creo que esfuérzate lo justo, Ujú. disfruta de lo que haces y ya está. Y al final, fracasar, vamos a fracasar todos. Entonces, bueno, pues mejor fracasar con una mentalidad más tranquila que fracasar con demasiado sobrepeso de trabajo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Hablas ahora de esta gente, de los supuestos coaching y demás. Eso es que me hace mucha gracia porque me lleva a la mentalidad de la gente que a lo mejor porque quiere, ¿vale? Trabaja, si la jornada laboral es de 40 horas a la semana, ¿vale? Trabaja porque quiere, reitero, 60 horas. Y encima se siente orgulloso de ello y te lo cuenta orgulloso, como si un tiburón, no, soy la hostia, no sé qué. A mí esa gente de verdad, o sea, y luego son los que escuchan podcast de emprendimiento. Lo siento mucho, pero yo odio los podcasts de emprendimiento. Que habrá gente a la que le guste, pero yo me posiciono en contra de ese tipo de podcast, sobre todo que fomentan lo que tú comentas, Hugo, al final, que es el tema de tienes que ser la polla, es que no puedes no puedes ser un blando, tienes que forzar siempre y demás. Em, no, ¿vale? Partamos de la base de que no. Y yo de verdad, esa gente, lo siento aquí si hay alguien que nos esté viendo que no creo, honestamente, porque si viene de tu público y del mío, no creo que sea así. Pero si hay alguien que nos esté viendo que le gusta este tipo de podcast y esta mentalidad, lo siento, pero aquí no vas a encontrar tu público. Hay que decir, los podcasts de entretenimiento, ¿vale? Sí. Hay una cosa que hay que decir que es así, y es que la mayoría de la gente que hace ese tipo de podcasts, Ujú. no todos, pero la mayoría son gente privilegiada. Son gente que Sí. están sobre una base económica sólida y donde, por supuesto, se pueden permitir esas cosas pues eso, emprender. O sea, los emprendedores son gente con una base económica sólida. O sea, no hay emprendedores que tratan de tener muy poco dinero. No, no, no. Si quieres emprender, tienes que tener dinero. O Ujú. unos padres o una familia que te ayude económicamente. Totalmente. Porque es que a mí me hace muchas gracias porque siento que veo a gente que hace podcast de entendimiento y podcast de coaching y demás. Siento que cuando investigo con esas personas, te das cuenta de que es gente pues, que ha estudiado en universidades que cuestan mucho dinero. Y dices, vamos a ver, si cuestan mucho dinero esas universidades, ¿de dónde has sacado ese dinero? Ahí está. Porque y es una cosa que es que pasa mucho, es decir, al final no son conscientes, que esto también pasa, no son conscientes de su posición de privilegio. Creo que hay gente que es privilegiada que no es consciente de que es privilegiada, simplemente piensa o ya piensa que está ahí porque se lo merece. Y Ujú. realmente no es así, es donde has nacido. O sea, es decir, si has nacido en una familia con mucho dinero, pues a ti te va a ir mejor la vida. Y es así, entonces tú puedes hacer este tipo de podcast y demás. Como recomendación, yo lo que hacía, yo he tenido mi etapa de entender, ¿vale? Ujú. Y por supuesto fracasé, de eso va el podcast de hoy. Sí. Pero yo lo que hacía es escuchar más podcasts sobre psicología. Ujú. En vez de coaching, psicología. Porque creo que es mejor entender nuestra mente y entender lo que es la salud mental que entender cómo triunfar en la vida. Porque creo que el tema de triunfar en la vida es muy relativo. Creo que hay gente que es feliz en la vida teniendo una vida muy tranquila, muy tranquila. Es decir, yo, por ejemplo, yo siempre, mi pareja y yo, ¿vale? Somos personas muy opuestas en ese sentido. Ujú. Yo me parezco mucho a mi pareja, pero en ese sentido, mi pareja es una persona que disfruta de la tranquilidad de la vida. Es una Ujú. persona que no quiere ni ser famosa, no quiere ser, o sea, luchar mucho por sus sueños, porque ella es feliz estando en el sofá viendo una serie conmigo Ujú. o yendo por ahí a comer fuera a algún sitio guay. Es decir, ella es feliz así y yo admiro mucho eso. Yo soy una persona más rollo de buscar proyectos, Ujú. ambición y demás, pero con todos los pies en la tierra, ¿vale? Pero admiro mucho cómo es ella, porque creo que la gente no sobrevalora lo que es triunfar en la vida. Triunfar en la vida no quiere decir hacerte rico, sino es que es ser feliz. Si hay alguien que es feliz, para mí ya ha triunfado en la vida. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que al final el problema es la sociedad en la que estamos ahora mismo. Y aquí me voy a poner un poco intenso. Y es que tendemos a pensar que
para empezar, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Por norma general, ¿vale? Hay gente que sí, pero por norma general nunca estamos conformes con lo que tenemos. Si conseguimos una cosa, pierde valor. Esa cosa que hemos conseguido, esa meta, ya sea, yo qué sé, tener un trabajo, lo que sea. Por norma general, la mayoría de personas tienden a decir, vale, sí, lo he conseguido, ya está. Pero ahora que lo tengo, ya no es tan importante para mí. A lo mejor al momento sí, pero luego ya llega un momento en el que quiero ir más allá. Entonces tendemos mucho a eso. Y al final tendemos a buscar la felicidad, sobre todo en cosas que son materiales. O en cosas que nos pueden, yo que sé, el dinero, por ejemplo, o tener una mejor casa. Ese tipo, tendemos a buscar la felicidad siempre en eso. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la felicidad puede estar en otros lados o simplemente en lo que estamos haciendo. O sea, que el hecho de el camino que recorremos para llegar a algo ya nos puede hacer felices. No sé si me estoy explicando. Sí, Vale, vale. perfectamente, perfectamente. No, perfectamente, y estoy de acuerdo contigo, pero es que Ujú. esto tiene culpa el sistema capitalista en el que vivimos. Es decir, vivimos en un sistema donde se prioriza lo material, se Total. prioriza el dinero, y además creamos unas figuras de éxito, porque Ujú. las creamos todos somos la sociedad los que las crea, basado en la gente que más dinero tiene o que más poder económico tiene. Ujú. No pensamos en el éxito como alguien que sea feliz en su casa viendo una serie con su pareja. No pensamos en ese éxito. Para nosotros éxito es, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo del tema de podcast, ahora mismo pues la gente pensará que el éxito con este podcast es Ujú. que nos sigan miles de personas. Exacto. Y a lo mejor para mí el éxito es pasarlo bien un rato contigo hablando de todo. Y Ujú. realmente es lo que a mí yo no tengo ese objetivo. O sea, yo es que disfruto con esto, ¿vale? Claro. Entonces, no busco, o sea, ojalá, de verdad, ojalá nos oiga mucha gente, pero no estoy buscando que nos oiga mucha gente, lo digo en serio, soy una persona un poco, te lo digo a ti muchas veces durante la semana y demás, soy un poco dejado y es que no me preocupo mucho del podcast, es así, es Ujú. como que para mí el podcast, a veces te digo, lo siento Sergio por no estar pendiente del podcast, o no estar haciendo promoción del podcast, o no estar haciendo, Ujú. o no estar hablando de podcast durante la semana, pero es que para mí el podcast es este ratito contigo Ujú. y que Claro. me paso bien hablando de una temática concreta. Pero no es el éxito, no pienso en, wow, cuánta gente nos va a escuchar. De hecho, ahora mismo no estoy pensando en cuánta gente nos está viendo o nos está escuchando, Ujú. no lo pienso. Es decir, yo simplemente estoy pensando en hablar, Claro. en hablar. El podcast consiste en hablar. Entonces yo pienso, a ver, pues ¿qué voy a decir? Y no estoy pensando en si es interesante o no lo que estoy diciendo. Simplemente digo, pues voy a hablar del tema este que estamos hablando, porque es que a mí me gusta mucho hablar. Y es que al final me centro un poco en eso. Yo soy feliz hablando. Y Ujú. es que es así. Claro, ahí está, pero es lo que comentábamos antes, que tú no buscas la felicidad en la meta, sino en el camino, quizás. Y el camino en este caso sería hacer el podcast. Puedes llevarlo luego a la, Correcto. a la meta de decir, bueno, mi meta es bueno, no es el caso, pero bueno, mi meta es llegar a muchísima gente. Pues bueno, si llego, seré feliz. Si no llego, no seré feliz. Pero bueno, no es el caso. El caso final es disfrutar del camino. Que eso es realmente lo interesante. Y creo que lo verdaderamente chulo. Porque si tú al final te estás todo el día pensando. No pasa mucho además. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo que trabajo 40 horas semanales en una empresa. Estoy todo el Ujú. día pensando, joder, ojalá se acabe la jornada ya para llegar a casa. Joder, espérate, perdona, Hugo, que no sé qué salta aquí. Ahí está, vale. Salta algo de un micro. Ya está, ya estoy. Que eso, que yo que pienso, joder, a ver si llego a casa y ya que se acabe la jornada laboral, o joder, a ver si llega el fin de no sé qué. Y cuando acaba el fin de lo mismo, siempre me pasa, joder, mañana lunes, qué pereza otra vez. O sea, muchas veces estás todo el tiempo pensando a futuro y no disfrutas del presente. Y eso también es un poco. Es un poco putada en realidad, no sé si a ti qué te parece, porque no vives tampoco el momento. Y me pasa constantemente a mí. Yo intento evitarlo, pero me pasa. No es a ti. Y digo yo, eso no es porque la sociedad o el sistema está fallando. Si tanto, es decir, yo creo que aquí hay un fallo del sistema muy claro. Sí, Porque esto que te pasa a ti, le pasa al 90% de las personas. Es decir, la totalmente. gente no es feliz. La gente no es feliz en general. Ujú. Entonces, creo que hay un fallo claro del sistema, hay un fallo claro en la sociedad, hay un fallo claro en cómo vivimos en el día a día. Ujú. No somos felices la mayoría, siempre tenemos muchos problemas. Es que la vida está llena de problemas y entonces es como que no estamos disfrutando en el día a día y es muy triste porque al final no.
no cumplimos objetivos ni metas porque realmente no estamos disfrutando ni del camino ni de nada. Y esto que Ujú. dices tú del tema de que, pues, que te agobia los 40 horas semanales y demás, es que le pasa a una cantidad gigantesca de gente. Totalmente. Estamos ahora mismo en una era en la que hay una cantidad de gente con depresión gigantesca Mm. y se está hablando cada vez más de salud mental porque cada vez hay más gente con depresión y más gente con trastornos mentales que está afectando al día a día. Sí, Yo leí 100%. no hace mucho que el tema de que hay mucha juventud deprimida y esto es como un poco triste porque al final tendemos a pensar que la juventud es los que son alegres y cuando vas creciendo, cuando vas cumpliendo años, es como que te vas como dependiendo un poco de la vida, pero Te ya entristece que, la ya vida. que sea, claro, que sea tan pronto, que la juventud ya esté tan detenida desde tan jóvenes, Ujú. es muy triste y es un claro fallo del sistema. O sea, para mí es que es un claro fallo del sistema. Es decir, no creo que sea culpa ni tuya ni mía, creo que es una culpa del sistema, de cómo tenemos planteado todo. Hay que hacer un cambio de sistema. Lo que pasa es que no se va a hacer. No, no se va a hacer, no se va a hacer, por supuesto que no, te interesa. Pero al final ese es el tema. Tendemos mucho, la gente joven, por ejemplo, yo en mi caso, cuando era adolescente o bueno, más joven, sí que es cierto que aunque pensaba en el futuro, pero tampoco tenía una idea. O sea, no me agobiaba quizás la idea de dónde iba a acabar, acabar entre comillas, ya me entiendes. O sea, dónde iba a trabajar, por ejemplo, qué iba a ser de mi vida. No es una cosa que a lo mejor quizás no me agobiaba tanto. A la juventud de ahora sí que le pasa un poco, sí que ven, porque al final tienen mucha información, por ejemplo, por redes sociales y demás, tienen mucha más información que cuando tú y yo éramos adolescentes, y entonces están sobreinformados y llega un punto en el que dicen, joder, es que haga lo que haga, mi vida va a ser una mierda. Estoy condenado a tener un trabajo mal pagado, a estar puteado por un superiora o lo que sea que me esté agobiando y a que mi vida sea eso y llegar ahogado a fin de mes. Entonces, cuando tienes esa idea todo el rato en la cabeza, pues al final dices, coño, es que ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué? O sea, no me merece la pena hacer nada. Entonces, mucha gente le pasa eso al final. Y sí, totalmente de acuerdo contigo en que hay que cambiar el sistema, porque no es correcto vivir así y al final estamos creando una sociedad cada vez más triste. Pero bueno, para eso estamos tú y yo aquí, para intentar alargar un poquito la tarde, esta tarde de jueves, que está lluviosa, pero bueno, estamos aquí dando alegrías, aunque hablemos de temas intensitos. Sí, sí, no, la verdad es que temas intensitos a mí me gustan mucho, yo me tomo muy profundo muchas veces Bien, bien. y la verdad es que me lo paso muy bien y hay que decir, estabas hablando un poco de esto, y creo, del tema de la juventud y Ujú, el tema de la depresión. Y para mí una de las claves principales en la depresión y demás, ujú, esto es una cosa muy aleatoria, pero es que es así, es el tema de la vivienda, el tema del precio de la vivienda. O sea, no puedes, o sea, todo gira también en torno a eso. ujú, Es decir, si los salarios son una mierda y el precio de la vivienda, tanto el alquiler como el precio en general de la renta, son tan caros, ujú. no puedes vivir. Por eso es que la juventud no se independiza, es que no pueden. Entonces al final o sea, yo estoy viviendo en una casa, ¿vale? Con mi pareja, es una casa de alquiler, Ujú, y, y es que estamos, es decir, tenemos problemillas de llegar a fin de mes por el tema de que, digamos que ya ha puesto una pasta en la casa y es la casa de las más baratas de la zona donde estamos, pero ya, es que ya alucina los precios tan altos, el alquiler es enorme. Entonces, creo que ahí para mí se derrumba todo. Es decir, si no puedes pagarte una vivienda, si ujú. no puedes tener un alquiler, no puedes vivir solo. Al no poder vivir solo, ya estás agobiado por eso. Es decir, tú tienes que vivir con tus padres, es una cosa que, digamos que la juventud pues, no quiere también Normal. independencia, quiere vivir solo. Entonces, al final, es todo un cúmulo de cosas que para mí empieza por el precio de la vivienda Ujú. y al final es que todo se desmorona. Es decir, para mí todo se va hacia abajo cuando no puedes vivir. O sea, no puedes vivir solo. Entonces al final es que es agobiante porque al final es que no sabes muy bien cómo llevar la vida. Entonces llega la depresión, llega un montón de problemas. Ujú. Yo conozco gente que ha ido mucho al psicólogo por el tema de problemas económicos. Es que es muy gracioso Normal. porque va al psicólogo que no puede indemnizarse, no puede.
tener una vida pues con su pareja, por ejemplo. Que Ujú. hay gente con pareja pues, que no pueden vivir juntos, por ejemplo. Es muy Uh, duro. Es que me parece, estamos ahí un poco de bajón, pero sí, es que el tema es que es muy duro. Estamos hablando de los fallos, pues joder, el fallo del sistema. Ah, Sí, 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 no, es verdad. Yo, por ejemplo, hay una cosa que yo he tenido la suerte de decirlo, yo estoy independizado, ¿vale? Y no es en tu caso, yo, por ejemplo, no he vivido en un piso compartido. Y me explico, comparto piso, evidentemente, con mi mujer, pero no lo considero piso compartido porque vivimos los dos juntos. Me refiero a piso compartido a tener que alquilar una habitación, por ejemplo, con gente encima mm. desconocida, con mucha gente, sobre todo, al final tú y yo vivimos en Madrid, no en Madrid capital, pero bueno, en Madrid. Y habrá visto mucha gente, incluso tú que eres de Valencia, por lo mismo lo habrás visto. Gente que viven a lo mejor 4 o 5 en un piso y tienes solamente la habitación y el resto son zonas comunes que comparten con los demás. Y muchos son gente desconocida que a lo mejor se ha ido por trabajo y tiene que buscarse una habitación o lo que sea. Entonces, yo por suerte no he vivido eso, pero también eso además tiene que ser un nivel de estrés también, el tema de vivir así, sobre todo si encima no te llevas bien con tus compañeros, que tengas movida o lo que sea. Tiene que ser un momento complicado también, aparte evidentemente de la frustración de no poder independizarte, que eso es lo primero, claro. Yo, el hecho de que esto esté tan normalizado, porque esto está normalizado, el tema de dividir en pisos compartidos, esto es una cosa que no pasaba antes. Total. Antes pasaba, haría, digamos, había casos, pero antes pues, nuestros padres en general Ujú. se casaban y vivían juntos y ya está, y sí, y tenían una casa y listo. Algunos de alquiler o lo que sea, pero la mayoría con casa. Entonces, eso es una cosa que está pasando ahora y es que define muy bien la sociedad. Es decir, si hay tanta gente viviendo en pisos compartidos, es porque algo falla. Es que es Ujú. así, algo falla en la sociedad. Entonces es como, sí, es que tienes razón, es que al final es que no es agradable. Es así, es vivir en pisos compartidos, puedes tener amigos y demás, pero es que no es una cosa agradable. El otro día escuchaba a una chica, ¿vale? Ujú. Que hablaba de que vivía en un piso con una persona que era muy opuesta a ella y se llevaba mal con ella. Y es como que, claro, pero es que no podía elegir. Tampoco es que dices, pues vete a otro sitio, pero es que no, tampoco es que decir, al final tienes ese piso, has encontrado alguna oportunidad y es que Ujú. no puedes elegir, no puedes permitirte elegir otro sitio. Entonces decía la chica que, bueno, pues es lo que hay. Ella lo asumía. Entonces, puedes asumirlo, pero es que eso, como estábamos hablando, pues eso conlleva problemas de vida, problemas de depresión, problemas de estabilidad emocional. Entonces es complicado el tema. Pero bueno, en fin. Vamos a hacer un giro. Es que quería hacer un giro de Adelante. tema. Es que quería hacer una pregunta ya que estamos con el tema de los fallos y es una pregunta profunda. Ujú. ¿Cuál es el mayor fallo que recuerdas haber tenido? Buena pregunta. La verdad que fallos, fallos. Es que lo he estado pensando y más que fallos, creo que lo que yo he tenido ha sido pues típicas cagadas y demás. Y antes de contarlo, lanzamos la pregunta también al chat, ¿vale? Si alguien quiere comentarnos su caso. Por cierto, muy buenas Mereillos que ha comentado. Gracias por estar aquí. Que lanzo la pregunta también al chat, ¿vale? Por si alguien se anima a contestarla. Respondiendo a tu pregunta, Hugo, yo creo que más que fallos, lo he estado pensando. Seguramente luego cuando terminemos el podcast piense, ¡ah! ¡Este! Pero ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Entonces, yo qué sé, tonterías cagadas, pues yo qué sé, me acuerdo de una tontería. Yo hace años trabajaba en el Burger, ¿vale? En el Burger King. No Ujú. debería decir la cadena porque no nos promociona, ¿vale? Digamos, un restaurante de comida rápida estadounidense, ¿vale? Trabajaba, aunque ya lo he dicho, pero bueno. Que tiene, Bien, bien. tiene coronitas, ¿vale? Tiene coronas de cartón. Sí, Pues sí, me sí. acuerdo que vino un hombre y me dijo, perdona, ¿tiene coronita? Y dije, no, tenemos estrella Damm. Dice, no, de cartón, de la cabeza. Digo, ah. Ah, claro. Entonces, pues bueno, fallo de ese estilo Oye, muchos, ¿vale? Pero que ahora mismo errores grandes en mi vida, pues igual lo que te digo, luego me acordaré. Pero ahora mismo no me viene a la mente ninguno. ¿Cuál es el tuyo? pues yo tengo muy claro que mi fallo es no haber ido antes al psicólogo. Ujú. Creo que he hecho mucha terapia en mi vida, pero tardé mucho en ir, Ujú. porque tuve una mala experiencia. Con Ujú. una psicóloga tuve una mala experiencia, entonces a partir de ahí, pues tardé bastante en asumir muchas cosas que me pasan, ¿vale? Ujú. Entonces, he tardado, o sea, sí que he ido a psicólogos, pero he tardado en asumir mis problemas. Creo que he ido a psicólogos, pero de forma muy superficial, porque hablábamos de temas que no eran tan
importantes para mí. Ujú. Por ejemplo, yo hablo mucho del tema de la discapacidad y yo soy una persona con discapacidad, pero esto que estoy diciendo es una cosa que solo hace un año que les voy diciendo. Tengo 37 años Ujú. y hace un año no decía a nadie que tenía discapacidad. Y tal vez no lo entendía, porque tengo una parálisis en la cara, Ujú. algo raro, se nota que me pasa algo, ¿vale? Pero yo decía que no. Y entonces, hasta que no asumí el problema con un psicólogo, una psicóloga, Ujú. eh, no empecé a aceptarlo. Entonces, tenía muchísimos problemas conmigo mismo y tardé mucho en darme cuenta. Tardé mucho en ir al psicólogo y en asumir eso. Creo que una cosa es ir al psicólogo y otra es ir pensando en el problema que tienes. Porque tú puedes decir, me encuentro mal, voy al psicólogo. Pero pasa mucho, me decía mi psicóloga, la última que he tenido, me Ujú. decía, ¿por qué, si has ido al psicólogo, por qué no has hablado nunca de esto? Porque es evidente que tengo un síndrome raro, tengo una enfermedad rara, Ujú. es evidente que esto te afecta a nivel mental. Claro. Es una cosa muy evidente, es decir, hay un proceso ahí que tengo que aprender a aceptar, entonces, es muy evidente eso, y es una cosa que no he tratado. Entonces he ido a mucha terapia, pero no he tratado ese tema. Entonces, mi mayor error es no haber ido antes a Ujú. tratar ese tema. Creo que es mi mayor error y, por suerte, y como digo, como hemos dicho antes, el tema de los fracasos y los errores, por suerte, sirven para aprender. Y creo que he aprendido a poco a poco, pues eso, al final he ido a la psicóloga a tratar este tema. Es decir, al final he Ujú. aprendido a hacerlo, a costar, pero he aprendido. Entonces, digamos que el mayor error es no haber tratado antes ni Ujú. aceptación ni discapacidad. Es una cosa que no he tratado, entonces es mi mayor error con diferencia. Sí, también influye mucho al final el tema de. Tú lo comentabas hace un momento, cuando dices que has ido mucho al psicólogo, pero que tuviste una mala experiencia en el psicólogo. Es que al final hace mucho también dar con una persona que, que genere ese ambiente de confianza o que quizás te sepa llevar para que tú te acabes abriendo o acabes tratando aquellos temas que realmente son los importantes para ti. Si no tienes, si no se genera ese ambiente de confianza, o sea, por supuesto sí, yo entiendo lo que me quieres decir y estoy de acuerdo contigo, pero también pienso que por la otra parte, por la parte profesional, tiene que hacer mucho también. Y que a veces a lo mejor no es culpa de la otra persona y simplemente cuestión de feeling o que por lo que sea no conseguís conectar. Pero creo que también hace mucho eso. Hace mucho al final el tema de que tú te sientas cómodo en un ambiente en el que tú creas que dices, vale, yo ahora quiero hablar de esto. Además, he conseguido llegar a hacer ese clic en mi mente para poder ver cuál es mi problema, cuál es lo que me preocupa y quiero tratarlo. Eso pasa mucho, a mí me ha pasado también, yo también he ido a psicólogo. Y yo he estado concretamente en dos psicólogos. En el primero en el que estuve de dos etapas. La primera me fue más o menos bien, pero la segunda me di cuenta de que no tenía el mismo feeling con él. Pasaron unos años de una a otra y me di cuenta de que quizás ya estábamos en un momento diferente, tanto él profesionalmente como yo en mi vida, y no terminamos de conectar. Hice una sesión, creo, más con él, no me gustó y al cabo de un tiempo pues cambié. Pero es por eso, porque al final mm, tiene que haber también ese ambiente. Si no se genera ese ambiente, pasa mucho, que al final es que no vas a estar a gusto. Yo es que creo, el tema de Ujú. los psicólogos, ¿vale? Yo tengo una teoría y es que yo creo que influyen dos cosas. Creo que Ujú. influye el psicólogo, como dices tú, totalmente de acuerdo. Creo que la clínica cae con el psicólogo y entender que te entienda y demás, ¿vale? Ujú. Pero hay otra cosa también muy importante y creo que mucha gente no lo entiende, y es que también tienes que estar tú todo dispuesto. Esto es una cosa Totalmente. que no se entiende porque yo he vivido, por ejemplo, mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo cuando falleció mi madre, ¿vale? Mi abuelo le obligaron, entre comillas, a ir a un psicólogo, ¿vale? Ya, te Porque lo entiendo. estaba llevando muy mal. Pero mi abuelo no estaba predispuesto a eso. Ujú. Entonces, mi abuelo es una persona, era una persona, ya falleció, pero era una persona muy mayor, que tenía una mentalidad muy antigua, ¿vale? Ujú. Entonces, el tema psicólogos, él no lo entendía. Es una cosa que no entendía. De hecho, a mí me decía, Hugo, es que no me gusta ir porque me hace llorar. Y no quiero llorar. Y lo veía como algo malo. Entonces, es una persona muy antigua. Llorar no Claro. es malo. Lo que Ujú. pasa es que él lo veía como malo. Entonces, Sí. al final dejó el psicólogo. Entonces, dejó el psicólogo porque no se sentía cómodo. Entonces,
creo que al final mi abuelo era una persona que no estaba predispuesto a ir a un Ujú, psicólogo. Entonces creo que para mí son los dos factores, que la persona esté predispuesta, que sepas por qué vas a un psicólogo, esto es muy importante, ujú, y después que el psicólogo te entienda. Creo que al final es muy importante estos dos factores y creo que tendríamos que valorar también más cómo somos como pacientes, porque creo que tratamos mucho de valorar al psicólogo, ¿vale? De si es bueno o malo, que me ujú, parece correcto, pero no hacemos nunca autocrítica. Si nosotros estamos entendiendo bien todo, si queremos nosotros, ¿qué queremos cambiar nosotros? Cuando ujú, vamos a un psicólogo, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué queremos mejorar? Porque hay gente que no se encuentra bien, va al psicólogo, pero no sabe muy bien qué tratar. Entonces, eh, también tiene que expresarlo, ¿no? Y un psicólogo tiene que decir, es que no sé qué me pasa, pero es decírselo, estar abierto a ello, es decir, no sé qué es lo que me pasa, pero no me encuentro bien. Entonces ya hay psicólogos que tienen unas herramientas, unos mecanismos pues, para ujú, tratar eso, pero es que es muy importante saber por qué vas a un psicólogo. ujú. Totalmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora, ya que has dicho esto, voy a redoblar la intensidad que estamos teniendo en el podcast y voy a hablar de filosofía. Y esto me recuerda un poco al mito de la caverna de Platón. No sé si te acuerdas del mito de la caverna. Sí, sí, lo conozco. En resumen, para quien no lo conozca, lo cuento rápidamente. El mito de la caverna nos viene a contar que hay gente dentro de una caverna que tiene la cabeza atada, por así decirlo, y solo puede mirar hacia el fondo de la caverna, hacia la pared. Entonces, detrás de ellos hay una luz, ¿vale? Que está proyectando unas imágenes. Ellos no ven la luz ni ven las imágenes, ellos ven el reflejo o la sombra que se proyecta en la pared. Solo tienen la mente fijada en la pared, ¿vale? Entonces, el mito de la caverna básicamente nos viene a contar que uno de esas personas se suelta y entonces se da la vuelta y ve cómo son las cosas. Ve que lo que pensaban que era realidad, en realidad no es real, es solo una imagen proyectada en la pared. Y luego, bueno, pasan más cosas, ¿vale? Pero no me voy a enrollar. Pero esa persona que se suelta intenta decirles al resto, oye, que esto que estamos viendo no es la realidad. Esto que estamos viendo son imágenes proyectadas de algo que no es... Hay algo más allá, ¿vale? Y esa gente, mucha gente, él se ofrece a soltar a esa gente y demás para que también puedan ver las cosas como son. Pero muchos no quieren, muchos dicen, no, no, oye, ¿qué me estás contando? Esto es lo que hay. Entonces, ahí está lo que decía Platón en ese momento, ¿vale? Era que la verdad está pensada solamente, o sea, solamente puede llegar a la verdad aquellos que están dispuestos a ver. Y es un poco también lo que vuelvo a retomar el tema, que me he ido por las ramas. Solo puedes ir al psicólogo solo. Si tú estás dispuesto a ir. O sea, si te obligan a ir o te obligan a... O de alguna manera te sientes que no perteneces a ese tú que está yendo al psicólogo, no vas a sacar provecho a eso, a esas sesiones, no vas a sacar provecho a la terapia. O quizás no tanto como le podrías llegar a sacar si tuvieras una predisposición buena o entendieras por qué vas y tú estuvieras dispuesto a ir por tu mismo pie. Y ya, hasta aquí mi intensidad de filosófica. Ya. Bien, 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 bien. Hay que hablar de filosofía, sí, sí. Buah. Estoy ahí asimilándolo, pero es que, joder, estaba pensando en Matrix ahora mismo. Pero al Totalmente, final totalmente. Sí, claro, es sí. un poco al final, estaba pensando en la cantidad de cosas que creemos que son así y realmente no son así. Y Ujú, esto es todo lo que se está hablando de que hace un año yo no me veía a mí mismo como persona con discapacidad porque nadie le enseñado en la sociedad, y esto es una cosa, es lo que yo veía, ujú, a mí nadie ha enseñado en la sociedad que las personas con discapacidad son personas de entrada inferiores, son personas que sufren todo el rato, son personas enfermas. Entonces yo no lo veía así. Es decir, yo decía, no me siento inferior, ni me siento enfermo, ni estoy sufriendo. Entonces yo no soy una persona con discapacidad. Pero es que no es así. Y ujú, ahí está el tema. Tener una discapacidad es una condición. Hay gente que está enferma, gente que no está enferma. Es decir, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay a gente que le falta un dedo, ¿vale? ujú. Si te falta un dedo, ¿vale? Es una discapacidad. Y nadie dice que estás enfermo o te falta un dedo. Claro. Es una condición, te falta un dedo. Entonces, al final la discapacidad hay un montón de tipos y encima yo toda mi vida rechazando eso. Entonces, Ujú, claro, cuando a mí me abren la mente es como lo que estamos hablando del mito de la cadena, porque al final me doy cuenta de todo lo que había estado esquivando toda mi vida. Es ujú, decir, toda mi vida he estado rechazando a las personas con discapacidad y yo soy una de ellas. Y es gracioso porque yo no quería juntarme con gente con discapacidad. ujú, Yo no quería hablar de gente con discapacidad. Yo no quería tener nada de contacto con ellos.
y de hecho rechazaba mucho todo lo relacionado. Entonces, al final, lo importante de todo esto es que sienta y tiento para aprender. Y creo que no hay que cerrarse a nada, ¿no? Es que al final tratamos de cerrarnos siempre. Siempre tenemos una idea muy fija y hay que intentar siempre tener una mente abierta por si acaso, por si Ujú. acaso. Pero bueno, en fin. Sí, sí, Hay, sí. hay una cosa más que quería decir, Adelante, adelante. y es que esto pasa también, el tema de la mente abierta, pasa mucho con el tema de los prejuicios cuando la gente valora quién soy yo. Ujú. Y esto es una cosa que yo digo mucho, el tema de, estamos hablando del mito de la cadena, pero es un poco, al final son los prejuicios también, tiene que ver con los prejuicios. Y ese tema de la gente que cuando me ve por primera vez, cuando me ve sin hablar, simplemente mi cara, que es una cara con una parálisis facial, es una cara un poco extraña, ¿vale? Ujú. Cuando me ve por primera vez, hay gente que piensa que tengo una enfermedad mental, ¿vale? Ujú. Más allá, no voy a entrar si eso es bueno o malo, estos datos, cada uno valora como sea las enfermedades mentales que hay, pero simplemente ese prejuicio ya está generando una realidad que no existe. Entonces esa persona ya va con la idea de que tengo una enfermedad mental y me trata con condescendencia, de forma infantil. Esto es una cosa que me pasa siempre, Ujú. me pasa muchas veces. Gente que ya con su prejuicio de esta persona tiene un problema, voy a intentar tratarle de forma como si fuera un niño de 5 años. Y me pasa mucho eso. Entonces, al final lo he dicho, hay que tener una mente abierta. Yo soy una persona, pues, lo he dicho, soy una persona que no tengo problemas mentales, Ujú. en principio, no lo sé, pero en principio no, En y teoría realmente no. todo está correcto. Correcto, pero el tema es que, más allá de eso, eh, el tema es que no hay que juzgar. Y creo que las realidades, hay un montón de realidades, y creo que hay que tratar de respetar todas las realidades, siempre que, como siempre digo, se respeten los derechos humanos, ¿vale? Ujú. Evidentemente, pero es que pasa eso, ¿sabes? Perdona por hablar mucho, lo siento, Adelante. pero quería decir una cosa, y es que hay una cosa que he aprendido mucho con PorquéTT Ujú. y con Twitter, y es que con el paso de los años he empezado a abrir mucho la mente en todos los tipos de ámbitos. Ujú. Es decir, yo hace 10 años era una persona que no le gustaba el contexto Sálvame, el contexto Gran Hermano, el contexto Operación Triunfo. Ujú. Digamos que yo era la típica persona que decía, uff, Operación Triunfo, uff, Sálvame. Y hoy en día tampoco me gusta mucho, ¿vale? No me gusta mucho. A mí Ujú. Sálvame no me gusta, ¿vale? Ha terminado Sálvame, pero bueno, cuando estaba. Sí, te No me entiendo. gusta Sálvame, pero he conocido a gente muy interesante a la que le gusta Sálvame y yo pienso, es que son gustos, es que no soy quien para decir que esto es bueno o malo. Ahí Ujú. cada uno tiene sus gustos y realmente hay un montón de realidades y hay que respetarlas un poco porque no sabes qué tipo de personas hay ahí. Y hay gente que es muy interesante, muy inteligente, muy culta, que está relacionada pues, con programas que otras personas asocian a cosas como inferiores y no es así. Hay que tratar de respetar todos los ámbitos porque, lo dicho, eh, hay realidades que no entendemos porque no vivimos en esas realidades y nos podemos llevar una sorpresa y podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Ujú. Operación Triunfo, que a mí yo lo estoy viendo en todo por encima porque mi pareja lo ve, ¿vale? Entonces, a mí no me gustaba, yo pensaba que Operación Triunfo no es música, yo decía eso, Ujú. pero es un error, es un error. Es que yo estaba viendo Operación Triunfo y me parece que hay ciertas cosas interesantes, más allá de que me guste o no, pero no es como yo pensaba en un principio. Entonces, lo dicho, hay que tener la mente abierta y no hay que te juzgar. Creo que es importantísimo esto. Y no creerse, no tener la mente, como decías tú, centrado en las sombras de la caverna de Platón, Ujú. centrado en esas sombras porque no sabes muy bien qué hay detrás de esas sombras. Entonces, un poco con PorquíTT he aprendido a intentar respetar todo tipo de ámbitos, Ujú. porque al final, pues cada persona tiene sus gustos y creo que no soy quien va a decir qué es bueno o qué es malo. Uf, no la salga, claro, ¿eh? No, no, pero es una reflexión muy bonita para terminar y al final terminamos con algo filosófico, que mola, está guay. Yo me apunto a una frase que me ha gustado, es hay que tener la mente abierta por si acaso. O sea, me gusta la frase, me la he anotado, la voy a tener como mantra, me gusta, me gusta.
Bueno, Hugo, estamos Bien, bien, llegando bien. al final. Creo que este es un buen cierre para el episodio de hoy. Hablando de fallos, hemos acabado hablando de mente abierta. O sea, de tener la mente abierta. ¿Esperabas hablar de esto? Ya hemos pasado por el coaching y todo, pero hemos acabado hablando de filosofía. Curioso. Pues debo decir que no. No, porque yo no espero hablar de nada. Yo pienso en. Voy a ser sincero contigo y Ujú, con los espectadores que estén escuchando. ujú, Yo tenía una idea, como de este podcast, tenía una idea, ¿vale? Que al final no se ha cumplido porque yo digo, "Oye, a lo mejor estaría bien esta idea que te la he comentado, esa idea de serie, película, ujú, videojuego. Pero digo, oye, a lo mejor eso está bien, pero que no pasa nada. Entonces al final he dicho, pues me centro en otra cosa. Y al final nos hablado de los fallos, ¿no? Y yo estoy encantado porque no pretendo, digo, me vengo aquí, no pretendo tener una idea concreta, ujú. simplemente pues divagar, divagar y desvariar. Y es un poco al final de eso va este podcast, de desvariar. Entonces, lo dicho, tenía una idea y he acabado con otra y estoy igual de contento. O sea que, Maravilloso. Eso está muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final. Muchas gracias, Hugo, por este reto. Me lo he pasado muy bien. Gracias también a la gente que igual. nos ha visto en el chat. Bueno, he abierto yo. ¿Quieres cerrar tú con alguna frase o algo? ¿O con alguna último speech? Como se suele decir, queda muy bonito decir speech. Bueno, pues yo quiero cerrar con que espero que este podcast salga en, en otras plataformas, que esto esté grabado, que no sea un fallo. Debería. Y si es un fallo, no pasa nada porque de los fallos se pueden aprender y podemos siempre mejorar. Así que espero que en los próximos podcasts no fallemos y que estemos aquí, pues como siempre, pasándolo bien una vez más. Seguro que sí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Os avisaremos cuando esto esté subido a las diferentes plataformas. Y nos vemos en principio en 2 semanitas con más. Venga, hasta Muy bien. luego. Hasta la próxima.